Aileen, una joven apache, cayó en una trampa que no estaba hecha para animales, sino para ella. Tras sus pasos avanzaba Richard Holloway, un cazador marcado por la sed de venganza. Pero el destino tenía preparado un giro. El eco de sus ancestros y un arco olvidado le devolvieron la fuerza para resistir, y escuchen bien, porque el desenlace de esta historia demuestra cómo, al final, la justicia encontró su camino. El sol apenas despertaba sobre las tierras áridas, tiñendo de oro las rocas del cañón. El aire, todavía frío de la madrugada, guardaba una calma engañosa. El desierto parecía dormido, pero cada sombra escondía un misterio. Los pájaros rompían el silencio con breves cantos, y una águila solitaria describía círculos en lo alto, vigilando desde la distancia. Aileen avanzaba con cautela entre los matorrales. Sus sentidos estaban atentos a cada sonido, a cada huella en la arena. Había aprendido de niña que el desierto nunca regalaba nada. Exigía respeto, paciencia y valentía. Su madre le repetía que caminar sola no era una imprudencia si se escuchaba al espíritu de la tierra. Y ella escuchaba, con el corazón abierto y la mente alerta. De repente, un chasquido seco interrumpió esa armonía. Fue tan rápido que el eco pareció estalar contra las paredes del cañón. El suelo se le volvió enemigo, y antes de comprender lo ocurrido, sintió un tirón violento que la detuvo en seco. El impacto recorrió su cuerpo como un rayo y la obligó a doblarse hacia adelante. El aire se le escapó de los pulmones. Durante un instante no supo si gritar o guardar silencio. Bajó la mirada, incrédula, y allí lo vio. Había caído en una trampa metálica, oculta entre la arena y las piedras. La sorpresa se transformó en una oleada de incredulidad. El dolor era real, pero lo que más le ardía era la injusticia. Esa tierra no era lugar para trampas, era un espacio sagrado, donde hombres y mujeres vivían en comunión con la naturaleza. Aquello no era obra de un cazador buscando alimento. Era un acto de cálculo frío, de alguien que veía en la casa de personas una victoria. Aileen apretó los dientes. Sintió un calor subirle a la garganta, una mezcla de rabia y desafío. Sabía que mostrar miedo era darle poder a quien había preparado la emboscada. El águila volvió a gritar en lo alto, como si acompañara su lucha silenciosa. El viento cambió de dirección y le trajo un nuevo sonido. Débil al principio, pero cada vez más claro pasos. Eran pausados, seguros, sin prisa, como los de alguien que ya estaba convencido de su triunfo. El corazón de Aileen latió con fuerza. No era un accidente, no era casualidad. La trampa había sido puesta para ella, y ahora su enemigo venía a recoger lo que creía suyo. El silencio del desierto, antes sereno, se volvió opresivo. Cada piedra, cada arbusto, parecía observar con atención el desenlace. Aileen respiró hondo, tratando de contener el dolor. En ese instante lo comprendió, no se trataba solo de escapar, se trataba de resistir. Se trataba de demostrar que no era una presa. El primer capítulo de su lucha acababa de comenzar. El eco de los pasos se expandía en el cañón como un tambor lento que anunciaba una presencia inminente. Cada sonido parecía multiplicarse en las paredes de roca hasta envolverlo todo. Aileen cerró los ojos por un instante, intentando distinguir la distancia. El viento traía el murmullo de la arena moviéndose, pero por debajo, firme y constante, estaba ese ritmo humano que no pertenecía al desierto. Abrió los ojos y miró alrededor. El cielo seguía despejado, pero la luz ya no parecía clara ni protectora. Las sombras de las rocas se habían alargado, convirtiéndose en refugios perfectos para quien supiera moverse con cautela. La tierra que siempre había sido aliada, ahora parecía esconder secretos en cada rincón. Aileen respiró con esfuerzo. La trampa la mantenía en un estado frágil, y cada movimiento le recordaba su situación. Sin embargo, más fuerte que el dolor era la sensación de ser observada. Como si el cañón entero esperara el encuentro. Los pasos se hicieron más claros, más cercanos. Había en ellos una seguridad calculada, como la de alguien acostumbrado a seguir rastros. No eran pasos apresurados ni torpes. Eran la marcha de un hombre que se creía dueño del terreno. Aileen intentó calmar su mente. Recordó las palabras de su madre. El silencio es un arma. Cuando lo usas, la tierra misma habla por ti. Así que guardó la respiración, afilando los sentidos.
La brisa le trajo un olor extraño, mezcla de cuero y humo viejo. Aquella señal confirmó lo que su corazón ya sabía. No era un viajero cualquiera. El águila seguía girando en lo alto, como si dibujara círculos sobre un destino celado. El desierto parecía detenerse con ella. Los insectos habían calado, ni una rama se movía. Todo aguardaba. Aileen pensó en su pueblo, en los rostros de los niños que corrían junto al río, en las historias alrededor del fuego. No podía permitir que la vieran como una víctima. Aunque el cuerpo le temblara, su espíritu debía permanecer firme. Cerró los puños con fuerza, sintiendo la tierra seca bajo sus uñas, como si quisiera fundirse con ella para no caer en el olvido. Entonces, una sombra apareció al final del sendero. Alta, definida, avanzaba lentamente entre los matorrales. Aileen no distinguía aún el rostro, pero la postura era clara, hombros rectos, cabeza erguida, pasos que no dudaban. Era el andar de alguien que volvía a reclamar lo que consideraba seguro. El tiempo se volvió espeso. Cada segundo se alargaba como si el aire mismo no quisiera dejar que el momento llegara. Y sin embargo, la sombra seguía acercándose, inevitable, cargada de intención. Aileen sabía que estaba frente a un cazador. No uno de animales, sino de almas. El corazón le retumbaba en el pecho, no por miedo, sino por la certeza de que aquello era solo el inicio. El desierto, silencioso testigo, se preparaba para una confrontación que marcaría mucho más que una simple caza. La sombra que avanzaba entre los matorrales finalmente emergió hacia la claridad del cañón. Aileen fijó la vista, y por un instante deseó que la tierra misma se la tragara para no presenciar lo que se revelaba ante sus ojos. Era un hombre de porte firme, con el rostro curtido por el sol y los años. Sus facciones parecían cinceladas en piedra, endurecidas por una vida entera de enfrentamientos. La mirada, fría y penetrante, se clavó en Aileen como si pudiera atravesarla. Había en sus ojos una calma peligrosa, la seguridad de alguien que ya había tomado una decisión antes incluso de dar el primer paso. Su ropa hablaba de un pasado militar. Botas gastadas, chaqueta áspera de tonos apagados, cinturón de cuero con marcas que contaban años de uso. Llevaba un rifle colgado en la espalda, no como un adorno, sino como una extensión natural de su cuerpo. Cada gesto transmitía disciplina y hábito. Aileen lo observaba sin parpadear. Sentía la tensión en cada fibra de su ser, pero no permitió que la expresión de su rostro se quebrara. Sabía que mostrar debilidad en aquel instante era abrirle la puerta a la derrota. El hombre se detuvo a unos metros, miró la trampa, luego a Aileen, y esbozó una media sonrisa que no contenía alegría, sino un orgullo frío. Se llamaba Richard Holloway. Había nacido en un pequeño pueblo del este, pero la guerra lo había llevado lejos de su hogar. Ali perdió a su hermano mayor, abatido en un choque con guerreros apaches. Para Richard, aquel día no fue solo la pérdida de un ser querido. Fue el inicio de un resentimiento profundo que lo transformó. El recuerdo lo perseguía constantemente. Años después, incluso en las noches tranquilas, se despertaba sobresaltado con la imagen de su hermano cayendo al suelo, con la impotencia de no haberlo protegido. Esa herida nunca cerró. En su mente, la única forma de aplacarla era convertirla en una misión, cobrar venganza de quienes consideraba responsables. Aileen no conocía todos esos detalles, pero la forma en que él la miraba le revelaba lo esencial. No la veía como a una persona. Para él era un símbolo, un rostro que cargaba con la culpa de muchos sucesos pasados. El cazador dio unos pasos más, apoyando su peso con calma, como si cada movimiento estuviera calculado. Sus botas crujeron sobre la grava. El silencio del desierto parecía acompañarlo, como si todo el paisaje se hubiera puesto de su lado. Aileen percibió un escalofrío en la espalda. No era miedo puro, era la sensación de enfrentarse a alguien que venía cargando un dolor transformado en odio. Una parte de ella entendió que aquella lucha no sería solo contra un hombre, sino contra un destino tejido mucho antes de que se encontraran. Richard alzó la barbilla y habló con una voz grave, seca, como si cada palabra estuviera medida. No eran frases largas, sino cortas, afiladas. Dijo que por fin la había encontrado, que el desierto no podía esconderla eternamente. En su tono había más que amenaza, había convicción, como si la vida misma le hubiera encomendado esa cacería.
Aileen respiró hondo. No contestó. No quería regalarle el poder de escuchar su voz temblorosa. Se limitó a mantener la mirada firme, aunque por dentro sentía la presión de la incertidumbre. El cazador se detuvo frente a ella, estudiándola con atención. Era como si midiera cada detalle. Su postura, la fuerza en sus ojos, la resistencia de su espíritu. Por un instante, Richard pareció sorprendido. No esperaba jalar miedo en su presa, pero tampoco esperaba jalar tanta dignidad en alguien atrapado. Ese breve destello lo descolocó. La cicatriz de su pasado le decía que debía odiar sin vacilar, pero frente a él había una mujer que no encajaba con la imagen de enemigo que llevaba tatuada en la memoria. El silencio entre ambos se volvió tan espeso como el calor del mediodía. Dos mundos distintos se observaban, y ninguno estaba dispuesto a ceder. Aileen comprendió que ya no se trataba solo de escapar de la trampa. Se trataba de resistir el peso de la historia que había convertido a Richard en cazador. Y en ese instante nació en ella una certeza. El desierto la había puesto allí para demostrar que no era un símbolo de derrota, sino de lucha. El sol había subido más en el cielo, y los rayos caían como flechas sobre la piedra ardiente. La tierra reflejaba el calor en ondas temblorosas, y cada partícula de arena parecía un espejo diminuto que devolvía un resplandor insoportable. Aileen entrecerró los ojos, no solo por la luz, sino también por el cansancio que se apoderaba de su cuerpo. La trampa metálica seguía firme en su pierna. Cada intento de liberarse era un recordatorio de su fragilidad. Había tratado de mover el pie, de abrir las mandíbulas de hierro, pero todo esfuerzo terminaba en una punzada que la hacía perder el aliento. Aún así, no gritaba. Sabía que un sonido de desesperación sería un regalo para su enemigo. El cazador, mientras tanto, no se apresuraba. Permanecía de pie, observándola como quien contempla una obra que cree destinada a concluir según sus propios planes. Su silencio era peor que cualquier palabra. No necesitaba hablar. El simple hecho de estar allí erguido transmitía el poder que intentaba ejercer sobre ella. Aileen bajó la mirada hacia el suelo. La tierra estaba seca, cuarteada, y entre las grietas había pequeños restos de plantas marchitas. Esa visión le recordó algo que su abuela solía decir: incluso en el desierto las raíces buscan agua, incluso en el polvo, la vida insiste en crecer. Aquella memoria le devolvió un poco de fuerza. Inspiró lentamente, llenando los pulmones con el aire seco. El dolor en la pierna seguía latente, pero comenzó a enfrentarlo de otro modo. Ya no como un enemigo que la dominaba, sino como una prueba que debía resistir. El tiempo se volvía extraño. Cada segundo parecía alargarse, como si la arena del reloj cayera más despacio de lo normal. Richard seguía inmóvil, esperando, quizá disfrutando de su ventaja, quizá midiendo el momento exacto de actuar. La quietud entre ambos se volvió un combate silencioso, un duelo de miradas, de resistencia, de voluntad. Aileen se inclinó hacia adelante y tocó la superficie metálica de la trampa con los dedos. Estaba caliente por el sol. La fricción le quemaba la piel, pero no retiró la mano. Cerró los ojos y trató de imaginar la forma de liberarse. Sintió cada ranura, cada resorte. No conocía la ingeniería de aquel artefacto, pero conocía la paciencia, y eso era más poderoso que cualquier mecanismo. El cuerpo le temblaba. El sudor corría por su frente y caía en pequeñas gotas sobre la arena. La respiración se le agitaba, no por miedo, sino por el esfuerzo de mantener la calma. Una parte de su mente le susurraba que no había salida, que era inútil. Otra parte, más profunda, le gritaba que aún no había llegado su final. Recordó a los niños del campamento, corriendo libres bajo el cielo abierto. Recordó las historias que debía transmitir, los cantos que no podían apagarse. Si se rendía, todo aquello perdería una voz más. Esa idea encendió una chispa en su interior. Abrió los ojos de golpe y miró al cazador. Él seguía allí, con los brazos cruzados, seguro de que el tiempo jugaría a su favor. Pero en los ojos de Aileen ya no había solo dolor, había un desafío silencioso. El viento sopló con más fuerza en ese instante, levantando un torbellino de polvo entre ambos. El desierto parecía querer interponerse, como si también probara la resistencia de los dos. El sonido del aire llenó el espacio, borrando por un momento el silencio opresivo. Aileen apretó los dientes y volvió a empujar contra el metal.
La trampa crujió levemente, no lo suficiente para abrirse, pero lo suficiente para recordarle que nada era imposible. Cada intento le arrancaba energía, pero también le daba certeza. No iba a entregarse sin luchar. El cazador, al verla insistir, inclinó apenas la cabeza. No dijo nada, pero en su mirada apareció un destello de incomodidad. No estaba frente a una presa resignada. Estaba frente a alguien que, incluso atrapado, encontraba maneras de resistir. El sol seguía alto, el calor era insoportable, y la pierna de Aileen palpitaba con cada segundo. Pero dentro de ella algo se había transformado. La impotencia comenzaba a convertirse en determinación. En el corazón del cañón, la batalla ya no era de fuerza física, era de espíritu. Y Aileen se prometió a sí misma que no sería derrotada. El sol ya quemaba sin piedad y el aire del cañón parecía vibrar como un tambor. Cada segundo bajo aquella presión era un recordatorio de que el tiempo no jugaba a favor de Aileen. El cazador permanecía inmóvil con la misma calma calculada, como si disfrutara del espectáculo de su resistencia. Pero algo había cambiado dentro de ella. La impotencia del primer momento se había transformado en una claridad nueva. Comprendió que seguir esperando era aceptar el destino que él había planeado. Y en su corazón un susurro se volvió un grito. No era momento de esperar, era momento de actuar. Respiró hondo, cerrando los ojos por un instante. En su mente, la voz de su madre resonó como un canto lejano. El valor no es ausencia de miedo, sino caminar con él al lado. Al abrir los ojos, su mirada estaba fija, encendida. Aileen bajó las manos hacia la trampa y tanteó la superficie ardiente. Sabía que cada intento le arrancaría fuerzas, pero también sabía que no podía darse el lujo de la pasividad. Con un movimiento brusco, empujó contra los resortes, obligando al metal a ceder apenas un poco. Un crujido leve se mezcló con el murmullo del viento. El cazador alzó las quejas sorprendido. Quizá había esperado verla derrumbarse, pero no encontrar esa obstinación en medio de la adversidad. Dio un paso al frente, como si quisiera recordarle que el control aún estaba en sus manos. Aileen lo miró directo a los ojos. Por primera vez desde que apareció, fue él quien sostuvo la iniciativa con la fuerza de su mirada. No necesitó palabras. Su desafío estaba en la manera en que no se rendía. La tensión creció, el silencio se llenó de electricidad, como si el propio desierto aguardara el desenlace. El águila volvió a gritar en lo alto, un sonido agudo que se mezcló con el crujido de la trampa. Aileen buscó a su alrededor y encontró un fragmento de piedra a su alcance. Con esfuerzo lo tomó, sintiendo cómo el dolor atravesaba su pierna atrapada. Sostuvo la roca con ambas manos y comenzó a golpear contra el mecanismo. El metal resonaba con cada impacto, y aunque no cedía del todo, cada golpe era una declaración. No estaba dispuesta a rendirse. Richard observaba en silencio. En sus facciones endurecidas apareció un gesto extraño, una mezcla de irritación y respeto. Sabía que tenía ventaja, pero algo en aquella mujer le mostraba que la victoria no sería tan sencilla como había imaginado. El calor, el sudor, el dolor, todo se unía en un mismo esfuerzo. El cuerpo de Aileen temblaba, pero su espíritu permanecía erguido. Cada golpe de la piedra era un latido más fuerte de su decisión. El cañón entero parecía escuchar ese eco metálico. No era un sonido cualquiera. Era el inicio de una lucha que no podía detenerse. Aileen entendió que, aunque la trampa aún la mantenía sujeta, algo fundamental había cambiado. Ya no era una presa esperando el final. Era una guerrera buscando su camino hacia la libertad. Y el cazador lo sabía. El cañón ardía bajo un sol despiadado. El calor se pegaba a la piel como un manto pesado, y el aire vibraba con un zumbido constante. A lo lejos, las piedras reflejaban destellos que cegaban por instantes, y en lo alto, el águila seguía girando, como si vigilara cada movimiento en la tierra. Aileen permanecía atrapada, pero ya no era la misma. El miedo inicial había dado paso a una determinación que quemaba más que el sol. Había golpeado el mecanismo una y otra vez, hasta sentir las manos entumecidas. Cada intento fallido no la desanimaba. Al contrario, reforzaba su voluntad de no rendirse. Richard la observaba en silencio, con los brazos cruzados y la mirada fija. Sus ojos fríos intentaban imponer dominio,
pero en lo más profundo sabía que la escena no se desarrollaba como había imaginado. No era la imagen de una presa derrotada, era la imagen de un espíritu que se negaba a quebrarse. Aileen respiró hondo, como si inhalara toda la fuerza del desierto. Tomó de nuevo la piedra, la alzó con ambas manos y descargó un golpe seco contra la trampa. El sonido metálico retumbó en el aire, mezclándose con el rugido del viento que comenzaba a soplar más fuerte. Un crujido se dejó escuchar, leve pero real, como una promesa de que el mecanismo no era invencible. El cazador dio un paso adelante. Sus botas levantaron polvo, y su sombra se proyectó más cerca de ella. Era un recordatorio de que el tiempo se agotaba, de que cada instante de resistencia estaba bajo su mirada. Pero Aileen no lo miró. Tenía la vista fija en la trampa, en el desafío que debía vencer. Recordó a su padre, enseñándole a tensar un arco con las manos temblorosas de la infancia. La fuerza no siempre está en los músculos, decía él, sino en la paciencia que no se rompe. Esa memoria se mezcló con el presente y Aileen sintió que el desierto mismo la acompañaba en su lucha. Con un grito contenido, descargó otro golpe. Esta vez, el resorte se dio un poco más. El dolor en la pierna era intenso, pero su espíritu estaba en llamas. El metal vibró y el eco resonó como un tambor que anunciaba una victoria cercana. El viento levantó arena, creando un torbellino que nubló la vista. Richard entrecerró los ojos, molesto por la súbita ráfaga. Aileen aprovechó ese instante. Concentró todas sus fuerzas. Empujó con la piedra y con su propio peso, hasta que el mecanismo quedó bruscamente. Un chasquido retumbó como un trueno en el cañón. La trampa se abrió lo suficiente para liberar su pierna. Aileen cayó de rodillas sobre la arena, jadeando con el sudor recorriendo su frente y la respiración acelerada. La libertad tenía un sabor áspero y metálico, pero era libertad al fin. El cazador la miró, y por primera vez en su rostro apareció un destello de incredulidad. No había esperado que lo lograra. No en esas condiciones, no bajo esa presión. Aileen apoyó las manos en la tierra. Respiró profundamente y se incorporó con dificultad. Su pierna temblaba, pero sus ojos brillaban con un fuego nuevo. Ya no era una mujer atrapada en una trampa. Era una guerrera de pie frente a su enemigo. El desierto guardó silencio, como si reconociera lo que acababa de suceder. Incluso el águila en lo alto se detuvo en su vuelo circular, planeando firme, testigo de la transformación. Aileen alzó la mirada hacia Richard. No pronunció palabra, pero en su silencio estaba toda la declaración. Había vencido a la trampa, y ahora venía el verdadero enfrentamiento. El cazador apretó los labios y enderezó la espalda. El juego había cambiado. El eco del chasquido de la trampa todavía flotaba en el aire cuando Aileen se puso en pie tambaleante. El cuerpo le temblaba, la pierna dolía con cada movimiento. Pero la libertad le dio un impulso que la sostuvo. El cazador, sorprendido por su liberación, dio un paso hacia ella con la intención de recuperar el control. Sus ojos reflejaban una mezcla de furia y admiración contenida. Aileen no esperó a que reaccionara. Inspiró profundamente y, apoyándose en la roca más cercana, empezó a avanzar con torpeza pero con rapidez creciente. El viento le golpeaba el rostro, levantando granos de arena que se le pegaban a la piel. Cada paso era un desafío, pero también una victoria sobre el destino que le habían preparado. Richard no tardó en moverse. Su silueta se proyectó como una sombra detrás de ella, firme y decidida. Sus botas resonaban en la grava, marcando un ritmo constante que se acercaba cada vez más. Él no necesitaba correr desesperado, confiaba en que la herida de Aileen acabaría por detenerla. El cañón se convirtió en un laberinto de sombras y luz. Las paredes rocosas ofrecían pasajes estrechos y recovecos, pero también trampas naturales. Aileen conocía ese terreno mejor que él. Lo había recorrido en su infancia, escuchando las historias de los ancianos que hablaban de espíritus guardianes en cada piedra. Esa memoria era su mapa, su fuerza en medio de la persecución. El aire se llenó del sonido de la respiración agitada de ambos. Aileen sentía su corazón golpear contra el pecho como un tambor de guerra. El cazador mantenía un paso constante, como un animal que sabe que la presa tarde o temprano tropezará. De pronto, una ráfaga de viento levantó polvo y joyas secas, cegando parcialmente la vista.
Aileen aprovechó la confusión para girar bruscamente hacia un sendero lateral, oculto tras un grupo de arbustos retorcidos. El movimiento le arrancó un quejido ahogado, pero no se detuvo. Richard percibió el desvío y apresuró el paso. Su voz grave rompió el silencio del desierto, anunciando que no serviría de nada correr. Era una declaración de dominio, pero también una forma de imponer miedo. Aileen apretó los dientes y siguió adelante. Su pierna herida no le permitía volar como en otros tiempos, pero la voluntad la empujaba. Recordaba a los niños corriendo junto al río, a los ancianos cantando historias. Ese recuerdo le daba alas invisibles. El sendero se volvió más angosto, y las rocas se alzaron como gigantes guardianes a cada lado. El eco de los pasos del cazador se amplificaba, haciéndolo sonar más cerca de lo que realmente estaba. Aileen sintió cómo la adrenalina se mezclaba con el dolor, dándole una claridad extraña. Cada piedra, cada grieta, cada sombra se volvía parte de su estrategia. De repente, el terreno descendió en una pendiente abrupta. Aileen no dudó. Se lanzó cuesta abajo, controlando el cuerpo con los brazos abiertos para mantener el equilibrio. El polvo se levantaba en torbellinos bajo sus pies, y las piedras rodaban tras ella. Detrás, Richard descendía con firmeza, sin perder el control. Su figura era la de un perseguidor que no se detendría por nada. Cuando Aileen llegó al fondo de la pendiente, buscó desesperadamente un refugio. A su izquierda divisó los restos de un antiguo campamento. Maderas secas, piedras apiladas, huellas de un fuego apagado hacía mucho tiempo. Reconoció aquel lugar. Ali en su niñez había escuchado relatos sobre guerreros que resistieron hasta el final. El cazador ya estaba cerca. Su sombra volvió a cubrir el suelo a pocos metros de ella. Aileen se inclinó. Tomó un fragmento de madera endurecida por el sol y lo empuñó como si fuera una lanza. La respiración le ardía en los pulmones, pero sus ojos estaban firmes. No huía ya. Ahora se preparaba para enfrentarlo. Richard se detuvo unos instantes, evaluándola. Su mirada decía más que sus palabras. Reconocía en ella no a una víctima, sino a una guerrera que estaba dispuesta a luchar hasta el último aliento. El viento sopló con más fuerza, llevando consigo el rugido de las rocas. El desierto entero parecía contener la respiración. La persecución había terminado. Comenzaba el verdadero duelo. El viento rugía entre las rocas del cañón como si la tierra entera quisiera hablar. Aileen sostenía el trozo de madera endurecida con firmeza, sus ojos fijos en el cazador que se mantenía a unos metros, observándola como un halcón que mide el vuelo de su presa antes de abalanzarse. El silencio entre ambos estaba cargado de electricidad. Ella sabía que con ese improvisado pedazo de madera apenas podría ganar unos segundos, pero algo en su interior le decía que no debía rendirse en esa encrucijada. Retrocedió lentamente hacia el fondo del campamento abandonado, con la espalda erguida, como si cada paso fuese guiado por algo más grande que ella. Las piedras apiladas, ennegrecidas por antiguos fuegos, le recordaron noches de su infancia cuando escuchaba historias alrededor de las hogueras. Su abuela hablaba de guerreros que habían resistido incluso cuando todo parecía perdido, de mujeres que habían tomado las armas de sus padres y luchado con el corazón encendido. Aileen, respirando agitada, dejó que esos recuerdos fluyeran. Sus dedos rozaron la superficie rugosa de una roca marcada con símbolos descoloridos, casi borrados por el tiempo. Allí, en una cavidad semicubierta por polvo y ramas secas, algo brilló bajo la luz filtrada del sol. Se inclinó con esfuerzo, apartando la tierra endurecida. Y entonces lo vio. Un arco corto, de madera oscura, envuelto aún en cuerdas antiguas que habían resistido el paso de los años. A su lado, un pequeño carcaj con flechas de puntas toscas, pero firmes, descansaba como si hubiese esperado todo este tiempo. El corazón de Aileen dio un vuelco. Sus manos temblaron al tocar la madera, no por debilidad, sino por la emoción de sentir que en ese objeto vivía la memoria de generaciones. No era un arma cualquiera, era la voz de su linaje, un lazo entre el presente y el pasado. Se incorporó lentamente, sosteniendo el arco con reverencia. El cazador observaba con el ceño fruncido, sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo. Para él era solo un arma vieja. Para ella era la presencia de su pueblo, la fuerza de quienes habían caminado antes por ese mismo desierto.
Eileen colocó una flecha en la cuerda. El movimiento era torpe al inicio, pues su pierna herida limitaba el equilibrio. Pero en cuanto tensó la cuerda, algo en su cuerpo recordó los gestos aprendidos en la niñez. Su padre paciente, enseñándole a mirar más allá del blanco. Su madre repitiendo que cada disparo debía nacer primero en el corazón. El viento se calmó de pronto, como si la naturaleza misma aguardara. El silencio se volvió solemne. El arco crujó al tensarse, y la flecha apuntó directo hacia el cazador. Richard, por primera vez, dejó entrever una chispa de sorpresa. Sus ojos fríos se toparon con una mirada que ya no era de miedo ni de simple resistencia. Era la mirada de alguien que había encontrado en la memoria de los suyos un poder indestructible. Eileen inspiró profundamente. El dolor de la pierna seguía a Ali, pero se convirtió en parte de su fuerza, en el recordatorio de que sobrevivir no era solo un acto físico, sino espiritual. El desierto entero parecía respirar con ella. Las piedras, el cielo, el águila que anguiraba arriba. Todo formaba parte de ese instante eterno. El cazador entendió que ya no estaba frente a una mujer herida. Estaba frente a la heredera de un legado, y ese legado hablaba a través de un arco que había esperado décadas en silencio. Eileen no disparó aún. Su brazo firme sostenía la cuerda, y en su quietud había un mensaje. No era una presa. Era la guardiana de una historia que él nunca podría quebrar. El duelo había cambiado de forma. La balanza ya no estaba inclinada solo hacia un lado. Y el cañón, testigo ancestral, parecía anunciar que la verdadera batalla apenas iba a comenzar. El silencio en el cañón era absoluto, ni el viento se atrevía a soplar. Eileen mantenía el arco tensado, con la flecha apuntando al pecho del cazador. Sus ojos brillaban con la misma intensidad que las brasas de un fuego antiguo. En ese instante, todo lo que había vivido hasta entonces parecía haberse reunido en la cuerda que sostenía. Richard no apartó la mirada. Sus labios se apretaron en una línea dura y sus pasos resonaron lentamente al avanzar unos metros más. Cada crujido de la grava bajo sus botas sonaba como un tambor de guerra. La sombra de su cuerpo se proyectaba sobre la arena, acercándose poco a poco a ella. El cazador habló con una voz grave, firme pero no tan segura como antes. Le dijo que un arco viejo no cambiaría nada, que estaba herida y que él tenía toda la ventaja. Pero en sus palabras había un resquicio de duda, porque en el fondo comprendía que algo había cambiado. Ya no estaba frente a una presa indefensa, sino ante una mujer que había encontrado su fuerza en la memoria de los suyos. Eileen respiró profundamente, sin bajar el arma. El arco crujía con la tensión, pero su pulso permanecía firme. Recordó la enseñanza de su padre. No apuntes con la mano, apunta con el corazón. La flecha siempre sigue lo que sientes. Y lo que sentía en ese instante era justicia. El cazador, irritado por el silencio de Eileen, levantó el rifle lentamente. Lo hizo con calma, intentando mostrar que aún controlaba la situación. Pero ese gesto solo confirmó lo que él ya sabía. Él también temía el desenlace. El aire entre ambos se cargó de electricidad. Dos armas, dos miradas, dos mundos chocando sin palabras. El desierto, enmudecido, contenía la respiración como si esperara el estallido inevitable. Eileen fue la primera en moverse. Soltó la cuerda y la flecha voló con un silbido agudo, cortando el aire como un rayo. El proyectil alcanzó el hombro de Richard, haciéndolo retroceder un paso. Su rifle se inclinó, pero no cayó. Con un gruñido ahogado, volvió a apuntar, con los ojos ardiendo de furia. Ella ya tenía otra flecha en la cuerda. El dolor de su pierna ardía, pero lo transformaba en impulso. Cada respiración era una declaración de que no se rendiría. Richard disparó. El eco retumbó en el cañón como un trueno, y las aves levantaron vuelo desde las rocas cercanas. La bala pasó rozando la roca a la espalda de Eileen, arrancando un pedazo de polvo y piedra. El corazón de ella latió con fuerza, pero no se quebró. Tensó de nuevo el arco y lanzó otra flecha, esta vez más precisa. El proyectil se clavó en el suelo a pocos centímetros de su enemigo, levantando arena en su rostro. El cazador gruñó, entrecerrando los ojos. Comprendió que el duelo no sería sencillo, que aquella mujer no caería como había imaginado. Eileen se mantuvo erguida, el sudor recorriendo su frente, la respiración agitada, pero con el espíritu intacto. Sus ojos ardían con un fuego que no pertenecía solo a ella. Era el eco de su pueblo, de las voces de los ancestros,
de las historias contadas junto al fuego. Richard apretó con fuerza el arma, tambaleándose por el dolor del hombro herido. Intentó rodearla buscando un ángulo, pero él la giró lentamente con él, siempre manteniendo la flecha lista, siempre firme, como una sombra que lo seguía. El viento regresó, soplando con violencia, levantando remolinos de polvo que oscurecieron la vista. Ambos quedaron envueltos en una nube de arena y sonido. En esa confusión, la tensión se multiplicó. El desierto parecía decidir quién de los dos merecía continuar en pie. Aileen apretó los labios enfocada. Sabía que un solo disparo errado de Richard podía acabarlo todo. Pero también sabía que un solo tiro de su arco podía inclinar la balanza para siempre. El duelo estaba en su punto más alto. No había retroceso posible. El destino de ambos se decidiría en cuestión de segundos. Y el cañón, con su silencio solemne, aguardaba el desenlace de esa batalla que ya no era solo entre una mujer y un cazador, sino entre la memoria y el olvido, entre la injusticia y la dignidad. El cañón entero estaba envuelto en un silencio extraño, pesado, como si el mundo hubiese suspendido su respiración para contemplar la escena. El polvo flotaba en el aire, formando un velo dorado bajo el sol de la tarde. Aileen se mantenía en pie, el arco tenso, con una flecha lista para volar. Frente a ella, Richard Holloway luchaba contra su propio cansancio. Tambaleante, con la mirada aún endurecida pero debilitada por la incredulidad. El viento sopló una ráfaga breve, agitando el cabello de Aileen y levantando la arena alrededor de sus pies. En aquel instante sintió que no estaba sola. El desierto le hablaba, el murmullo de las piedras, el eco lejano de las montañas, el grito del águila que ahogaba en lo alto. Todo parecía unirse en un mismo canto, un himno que le recordaba que cada paso suyo pertenecía a una historia mucho más grande que ella. El cazador levantó su rifle con esfuerzo. Sus manos, firmes en el pasado, ahora vacilaban. El dolor de su hombro era visible, pero aún más evidente era el peso del odio que lo había arrastrado hasta ese momento. Sus ojos, grises y endurecidos, se encontraron con los de Aileen. Fue un cruce de mundos, el suyo, marcado por la venganza, y el de ella, sostenido por la dignidad y la memoria. Durante unos segundos, el tiempo dejó de avanzar. La cuerda del arco estaba tensada al máximo, y el rifle apuntaba directo hacia ella. Bastaba un movimiento, un latido equivocado, para que todo terminara. Aileen inspiró hondo. Recordó la voz de su padre enseñándole a disparar, las manos de su madre curándole heridas de niña, las historias de su abuela que hablaban de resistencia y valor. Sintió en su interior el peso de su pueblo, de las generaciones que habían caminado por ese mismo desierto, defendiendo su lugar en la tierra. Cada recuerdo se fundió con la flecha que sostenía, como si todos sus ancestros tensaran la cuerda junto a ella. Pero entonces comprendió algo más profundo. Vencer no significaba repetir el ciclo del cazador. La verdadera victoria no estaba en arrebatar, sino en mostrar que su espíritu jamás se había quebrado. Con un movimiento lento, solemne, bajó el arco. La cuerda se relajó y la flecha quedó suspendida en su mano. Sus ojos, sin embargo, permanecieron firmes, más poderosos que cualquier disparo. Richard parpadeó, confundido, no podía entender cómo, teniendo la ventaja, él decidía no usarla. El silencio se volvió insoportable para él porque en esa renuncia no había debilidad, sino un poder mucho más grande, la libertad de no dejarse arrastrar por el odio que lo consumía. Aileen dio un paso hacia adelante. Su pierna herida tembló, pero se mantuvo erguida. Se apoyó en el arco como si fuera un bastón, símbolo de su resistencia. Lo miró directamente y sin pronunciar palabra, le transmitió un mensaje más fuerte que cualquier voz. No era una presa, nunca lo había sido. Era la heredera de una memoria que él no podía borrar. Richard bajó lentamente el rifle. En su rostro apareció una expresión amarga, mezcla de cansancio y derrota. No había ganado nada, ni siquiera el consuelo de la venganza. El desierto lo rodeaba como un espejo de su vacío, mostrándole que su fuerza no era más que un reflejo quebrado de un pasado que nunca había sabido soltar. Aileen, en cambio, se giró hacia la salida del cañón. El sol descendía en el horizonte, tiñendo las rocas de rojo y dorado. El aire cálido le golpeaba el rostro, pero ya no lo sentía como un enemigo. Era el abrazo de la tierra que la recibía nuevamente como hija. Avanzó paso a paso, con dificultad,
pero con una determinación que llenaba cada movimiento. Cada juela en la arena era un testimonio de su victoria, no solo sobre el cazador, sino sobre el destino que habían intentado imponerle. El águila lanzó un grito agudo en lo alto, planeando en círculos cada vez más amplios. Era como si el cielo mismo proclamara su triunfo. Cuando llegó al borde del cañón, Aileen se detuvo un instante y miró hacia atrás. Richard permanecía en pie, estático, envuelto en su propia sombra. No había lucha ya entre ellos. Él había quedado prisionero de sí mismo, y él la había cruzado hacia la libertad. El viento sopló de nuevo, llevando consigo las palabras invisibles de sus ancestros. Resiste, camina, no olvides. Aileen levantó el rostro al cielo y cerró los ojos un instante. Sintió que el dolor en su pierna, aunque intenso, era pequeño frente a la grandeza de haber sobrevivido con dignidad. Abrió los ojos y siguió adelante, hacia la luz del sol que iluminaba el horizonte. El cañón recuperó su calma, pero ya no era el mismo. Desde ese día, la historia de la mujer apache que cayó en una trampa y escuchó los pasos del cazador sería contada como una leyenda. Una historia de resistencia, de fuerza y de la certeza de que la verdadera victoria está en no dejar que el espíritu sea doblegado.